Muy buenas, hijos de los unos y ceros. Esto es Programa desde cero, una semana más en el podcast tal y como lo prometimos, tal y como lo hablamos en Instagram. Esta vez traemos, de acuerdo a justamente la edición número 5 de este podcast, esta edición se llama Top 5 mejores proyectos de IA variados con algoritmos inteligentes de este 2020. La idea en esta edición es hablar un poco de la inteligencia artificial para poder entender diferentes proyectos que hay y que se han abordado a lo largo de este año y que me parecen interesantes desde mi punto de vista, tanto personal como buen friki apasionado que soy de la inteligencia artificial, como desde el punto de vista de utilidad y de diferentes líneas de cosas que se pueden hacer para acercaros un poco la capacidad y el potencial que tiene la inteligencia artificial. Antes de nada vamos a comentar un poco los puntos con los que vamos a trabajar, o por lo menos los vamos a hablar, para que tengas un poco el vistazo general y no pierdas ningún detalle de los puntos que vamos a comentar. Antes de nada haremos una pequeña introducción para entender por qué la inteligencia artificial está de moda ahora, para poder desde un vistazo muy rápido, muy general, donde veremos 4 o 5 factores clave para poder entender por qué la inteligencia está de moda ahora. Y después adentraremos de lleno en los 5 proyectos basándonos un poco en 5 dimensiones que son la diversión y los juegos. El punto número 2 hablaremos sobre el punto de vista artístico y hablaremos de la herramienta Gauguin de Nvidia, que detallaremos en su debido momento. Tercero, hablaremos un poco de las predicciones y las torres eólicas, cómo se aprovechan las empresas para poder predecir ciertas actividades como cuando se va a romper la torre eólica. Profundizaremos un pelín en ese tercer punto y ese tercer aplicativo de la inteligencia artificial. Y cuarto, hablaremos un poco de la visión computacional, computer vision, enfocado en seguridad y la tranquilidad que podríamos delegar en estas herramientas. Hablamos de visión computacional, diferenciando un poco de los juegos, porque, como ya sabéis, tengo una startup basada en visión artificial y precisamente soy experto en eso y puedo hablar de la aplicabilidad y de la utilidad de estas herramientas precisamente mediante estas técnicas. Y después, como último punto, hablaremos de las gafas, que son Google, Amazon, Facebook, Apple y redes sociales, para ver cómo utilizan estas herramientas basadas en inteligencia artificial para acabar por último con una serie de conclusiones. Genial. El primero de los puntos a trabajar, como hemos comentado ahora, es tratar de entender por qué la inteligencia artificial se está hablando ahora más que nunca, por qué está de moda y desde luego entender cualquier persona de este mundo por qué tiene ese potencial ahora y por qué todo el mundo no deja de hablar de ella. La primera de las claves, perdón, que queremos acercar desde programas de cero es entender que los algoritmos de inteligencia artificial como tal ya existían desde antes. En el siguiente podcast hablaremos probablemente de la historia de la inteligencia artificial, basándonos un poco en un trabajo de investigación propia que realicé, para poder entender que estos algoritmos matemáticos ya existían desde antes. Hablábamos en su día que ya había contenido de este tipo de algoritmos. Ya existían los SVM, ya existían las regresiones, ya existían las distribuciones matemáticas que describían las poblaciones en general, etcétera, etcétera. Existían también las redes neuronales, lo que a día de hoy se conoce como deep learning, pero antes no había capacidad para llegar a esa potencia. Estamos hablando de que ya profundizaremos un poco en otro podcast sobre la historia de la inteligencia artificial para que tengáis un poco la perspectiva global del proceso de la inteligencia artificial, pero quedaros con la idea de que esos algoritmos ya existían desde 1970, solo que ahora existen otros muchos factores que facilitan ese trabajo. El primero es la colaboración entre empresas y la capacidad de Internet. A diferencia de antes, ahora el mundo está más conectado que nunca y la verdad es que eso nos da una ventaja terrible. A nivel tecnológico somos capaces de crear monstruos de servidores, de ordenadores, para poder entrenar los modelos, que no deja de ser otra cosa que meter datos y generar esos modelos predictivos de inteligencia artificial para predecir, ¿vale? Así como a modo general. Entonces, nunca antes el ser humano ha tenido tanta capacidad de computación, desde el punto de vista de que la tecnología
Es mucho más barata que nunca porque hay muchísimos ordenadores en la nube. A base de clics rápidamente puedes abrir y montarte tu propio servidor. Y después, lo más importante, al estar conectados, no solo tenemos capacidad, sino tenemos velocidad de información. De un día a otro nos juntamos 5 personas y montamos un proyecto estando cada uno en diferentes partes del mundo. Como idea, en su día comentamos también que Albert y yo, los del equipo de programas de cero, trabajamos de manera separada constantemente, porque él vive en Barcelona y yo vivo en Bilbao, los dos en España, pero este proyecto sigue adelante gracias a ese poder de poder, él, por ejemplo edita los vídeos, de ese poder trabajar en equipo de manera separada y de manera en diferentes rutinas, en diferentes partes del mundo, con diferentes equipos y diferentes ordenadores. Hay capacidad y hay velocidad, que son dos aspectos clave. Por otra parte, existen muchísimas herramientas y facilidades desde el punto de vista de que hay muchísima materia prima para poder exprimir, muchísimos datos que coger y muchísimos datos que se generan a día de hoy. Pensar que en 2019 prácticamente se generó cada minuto una barbaridad de datos. Estamos hablando de que por cada minuto en 2019 Netflix era capaz de emitir 400.000 horas de vídeo. Google tenía que soportar 4 millones de búsquedas desde dispositivos móviles. Estamos hablando de que toda esa información, todas esas preguntas que se hacían, era gente que estaba preguntando cosas y esa información es clave para después predecir, como lo veremos en el último apartado, para el tema de las redes sociales. Además, no contentos con ello, si nos fijamos, no solo se genera mucha información y hay capacidad, además de la velocidad. Y es que en 1956, para que os hagáis una idea, directamente una memoria de 5 megas tenía que ser transportada en camiones. A día de hoy, en una tarjeta que entra en nuestros dispositivos móviles tenemos 1 terabyte de información, que es una barbaridad en comparación a eso. Entonces, simplemente eso, desde el punto de vista de capacidad de cómputo, cada vez tenemos muchísimos servidores y cada vez somos más potentes, cada vez somos más rápidos desde el punto de vista de la velocidad. Encima ya cada vez se trabaja más entre lo que se conoce como economía colaborativa a nivel de compartir servidores, trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Y es que a todo eso hay que sumarle que se genera muchísima información y además el almacenamiento de los datos es más barato que nunca. Una vez habiendo explicado y desde un punto de vista bastante genérico, entendido el por qué ahora está la inteligencia artificial más de moda que nunca, podemos llegar a la conclusión de que efectivamente, al final tiene todo el sentido del mundo de que ahora puedan desarrollarse tecnologías basadas en inteligencia artificial porque las empresas lo tienen más cerca que nunca para poder trabajar y rentabilizar con estos proyectos. Cambiando un poco ahora y antes de adentrar en el top 5 proyectos, quisiera centrarme en hablar de que estos proyectos son decisión personal propia y lo que he querido hacer es directamente desde el punto de vista de que me encanta la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Quería acercaros 5 proyectos o 5 líneas de trabajo de inteligencia artificial que sé que se han desarrollado a lo largo de este año para que veáis diferentes perspectivas, no tanto solamente empresariales o centrarse en videojuegos, o no, un poquito abarcar el espectro de diferentes cosas que se pueden hacer, porque una de las claves de la inteligencia artificial es que precisamente se puede aplicar en muchísimos ámbitos. Y ahí está la gracia de la inteligencia artificial. Estas herramientas tienen el potencial de cambiar sociedades enteras en diferentes ámbitos, tanto en los bares, como en una peluquería, como en el cine, como incluso en la carnicería donde compras, como en el bus, como en el paquete que te llega, como en la creación de fábricas, incluso piezas optimizadas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una vez aclarado esto, vamos punto por punto. Al final, en el primero de los puntos hago referencia al ámbito de la diversión y los juegos. Aquí hay que comentar que no quiero hablar desde el punto de vista de los NPCs que son
los jugadores que no son controlados por el usuario final o el cliente, el jugador. Si es verdad que ya de por sí existen motores muy potentes de juegos, donde dentro de ellas se desarrollan personajes con cierta inteligencia artificial, incluso con capacidad de decisión propia para, por ejemplo, perseguir, etcétera, etcétera, pero tampoco es el objetivo de este análisis, esta línea de proyecto que quiero comentar. Históricamente hablando, ha pasado mucho tiempo desde que salió Pac-Man, que salió Tetris, y a día de hoy la verdad es que es simplemente precioso ver cómo ha ido evolucionando la inteligencia artificial como tal. A mí simplemente me parece fascinante en esta línea de juegos los proyectos que han salido como por ejemplo de AlphaGo, que directamente trataban de vencer al mejor jugador de la historia del AlphaGo y de hecho lo consigue, un documental muy interesante en Netflix. Y también me parece muy interesante, por ejemplo, un proyecto que se hizo hace no mucho, que podéis investigar en YouTube también, donde se utilizaban redes neuronales para que el sistema inteligente sea capaz de jugar solo al Mario y sea incluso mejor que los humanos. Son dos proyectos bastante chulos donde quería acercaros esto y desde YouTube, si tenéis muchísima curiosidad, podéis adentraros en buscar proyectos de videojuegos como el GTA V, donde directamente se explica cómo se desarrolla paso a paso, esto me parece fascinante, una inteligencia artificial para que escape de la policía, para que conduzca de manera autónoma, etcétera, etcétera. Después, el segundo de los conceptos es, el segundo de la línea de los tops es una línea bastante más artística. La línea de estos proyectos se basa en que, bueno, vamos a pensar en que existen muchísimas herramientas donde creamos contenido. Podemos estar hablando de que existen inteligencias artificiales que crean artículos, incluso deepfakes y herramientas que todos hemos probado y si no, echarle un ojo para poder aparecer en películas con nuestros rostros, algo bastante chulo a nivel visual desde luego. Y la verdad es que la línea de desarrollo artístico me parece un potencial muy clave, donde una batería de proyectos súper chula está saliendo por ahí y desde luego tiene muchísimo potencial por desarrollar. Quería acercaros el proyecto de Gauguin y este proyecto se basaba lo han desarrollado en NVIDIA, se basa en redes neuronales en Deep Learning con lo que se conoce como Generative Adversarial Networks, que son redes neuronales que se enfrentan entre ellos para poder dar mejores respuestas y aprender a crear contenido. Algo así como trato de darte billetes falsos para que tú me digas que no lo son, para que yo vaya mejorando y llegar a un punto en donde yo sea capaz de colarte los billetes falsos y de esa manera yo sé hacer billetes falsos. Pues partiendo un poco de esa idea, este proyecto Gauguin se basa en utilizar simples lienzos, que es súper recomendado que le echéis un ojo, para que en base a la pintura, ¿no? Imaginaros Paint, vosotros dibujaríais como 4 o 5 líneas, tú defines con colores y trazas el paisaje como quieres. Pues esta red neuronal, partiendo de ese dibujo en Paint, por llamarlo de alguna manera, te genera el paisaje correspondiente. Ya sea madera, ya sea cascada, ya sea agua, nubes, cielo, etcétera, etcétera. Una herramienta muy chula, desde luego, y que me parece muy guay a explorar desde el punto de vista de la capacidad que puede llegar a tener este tipo de proyectos y este tipo de salidas, ¿vale? Otra línea tercera que quería desarrollar, que me parece también bastante práctica, sobre todo desde el punto de vista de la utilidad, es el tema de las predicciones. Se utilizan muchísimo a día de hoy en empresas muy grandes donde tienen millones de datos, se hacen muchísimas transacciones, operaciones bancarias, etcétera, etcétera. Estaríamos hablando de que grandes bancas, grandes empresas petroleras, grandes multinacionales, empresas donde hay muchísimos clientes, imaginaos telefonías móviles, etcétera, etcétera, trabajan con este tipo de predicciones, ¿vale? ¿Para qué se utilizan estas predicciones? De una manera muy rápida, yo si tengo millones y millones de datos de clientes de compras, sé y puedo etiquetar a los clientes en diferentes grupos, en gente que compra mucho y gasta mucho,
en gente que compra poco y gasta poco, gente que no compra mucho y gasta bastante, etcétera, etcétera. De esa manera yo puedo tomar medidas para grupo o segmento de clientes, que es uno de los problemas de inteligencia artificial de hecho, para poder determinar ciertas acciones y favorecer al negocio de la empresa. También otra línea de predicciones que se suelen hacer mucho para saber cuándo se van, lo que se conoce como churning problem, problema de fuga de clientes. En su día yo tuve la experiencia de poder trabajar en un proyecto de fuga de clientes y fue muy interesante, donde tú tenías que entender dónde estaban los clientes y tratar de, a partir de esos datos, predecir cuándo un cliente se iba y cuándo no. Entonces, por ejemplo, esto se utiliza mucho para retención de clientes en prácticamente cualquier empresa partiendo de los datos de los clientes. El proyecto que quería comentaros que me parece muy chulo, por ejemplo, es el de las torres eólicas. Estos sistemas y estos proyectos de inteligencia artificial se basan directamente en, ¿vale? Yo tengo un montón de datos que voy recogiendo a lo largo del tiempo de las torres eólicas y a partir de ahí voy a tratar de predecir cuándo la torre eólica va a fallar. ¿Por qué estos sistemas inteligentes son muy oportunos en este año? Pues muy sencillo. Estamos hablando de que estos sistemas inteligentes permiten ahorrar millones de euros a las grandes compañías multinacionales. Pensar que una torre eólica al final tiene un valor muy alto, estamos hablando de, no tengo ni idea, pero me atrevería a decir de 20 millones, de 40 millones, en función del material de compra, pensar que también está la sensórica, que eso se guarda en un motor y hay muchísimas herramientas, muchísima tecnología ahí que si falla una de las piezas hace que todo se vaya un poco al traste. Precisamente para eso entra la inteligencia artificial, donde recogiendo esa sensórica, utilizando la propia vibración de las torres eólicas, puede predecir cuánto le queda a cada uno de los componentes de estas torres eólicas y poder cambiarlo de antemano. Si bien es cierto que estos sistemas inteligentes, por ejemplo, no es que tengan una alta tasa de acierto, es decir, solo un 10% de las veces acierta, a las empresas les da un poco igual, porque si de cada 10 piezas que cambias ahorras 20 millones, estamos hablando de que merece la pena de que estos sistemas no sean tan fiables. Nos da igual, hacemos caso siempre que podamos y no hay problema. La cuarta de la línea de proyectos que quería abordar son de visión artificial. Pensar que a día de hoy existe muchísimo trabajo donde las tareas son muy repetitivas y muy obsoletas. Pensar en gente que trabaja en el campo, trabajos como, no lo sé, limpieza de fachada de casas, etcétera, etcétera. A día de hoy, todo este tipo de tareas, incluso la propia conducción autónoma, es una línea que se está trabajando gracias a la visión computacional. Nosotros, como ya sabéis, trabajamos en una startup basada en visión artificial y desde nuestra experiencia estamos viendo que cada vez es más la demanda de este tipo de proyectos de inteligencia artificial, ¿vale? Al final este set de técnicas tratan de resolver problemas basados en seguridad, en higiene, en limpieza, incluso en recogida. El otro día, por ejemplo, vi un sistema inteligente que se basaba en tratar de coger las fresas de un invernadero y lo hacía de manera autónoma, de una manera brillante, mejor que yo, indudablemente. ¿A qué voy con todo esto? A que para esas tareas repetitivas y obsoletas que a día de hoy lo trabaja gente no cualificada, más a la larga se está tendiendo a utilizar este tipo de técnicas de computer vision para poder ahorrar en costes de personal, para poder ser mucho más eficientes, para recoger más rápido, etcétera, etcétera. Una línea muy importante a abordar, desde luego. Una última línea que queríamos abordar antes de sacar las conclusiones es hablar de las gafas y las redes sociales. Las gafas, como ya hemos comentado en la parte introductoria, vienen de la sigla de Google, Amazon, Facebook, Apple. No es casualidad que las 4 empresas más potentes del mundo sean tecnológicas. Y casualmente, muchas de ellas son redes sociales u otras tienen grandes componentes o elementos en común como sistemas de recomendación y posicionamiento de contenido. Pongamos, por ejemplo, el sistema de recomendación
de YouTube, la red neuronal de YouTube, por ejemplo. Este sistema de red neuronal utiliza las variables de lo que tú ves para poder predecir qué es lo que te va a gustar. En Facebook sucede un poco parecido. En función de cuánto tiempo estás viendo el contenido, cuándo lo ves, cuándo son los momentos óptimos para que tú le des like, qué tipo de contenido le das tú a like. Ese tipo de contenido, ese tipo de información se va recogiendo a lo largo del tiempo para después recomendarte mejor y poder darte lo que tú quieres. También es verdad que aquí tendremos que estar hablando de aspectos éticos como el growth hacking, ¿no? Que básicamente tratan de, con toda esa información, saber incluso más que nosotros mismos y poder de esa manera recomendarnos a nosotros lo que queremos. Sin embargo, no es el objetivo de este podcast hablar de la ética, que sin duda hay que vigilarla y después la comentaremos en conclusiones. Por último, el tema del posicionamiento es algo que en cualquier red social se utiliza a día de hoy. Incluso ese producto que has estado viendo en Amazon antes, que casualidad estás viéndolo bastantes veces o lo has llevado viendo a menudo, contenido de esa categoría, productos competidores, etcétera, etcétera, casualmente te llegan por correo como recomendación. ¿Qué está pasando ahí? Que la inteligencia artificial entiende que tú estás curioseando sobre un producto en concreto o sobre una línea de productos en concreto y Amazon te la va a ir recomendando y posicionando. Además de todo esto, tenemos que entender que cualquier sistema un poco inteligente y desarrollado tiene su propia inteligencia artificial ya desarrollada para saber cuándo mandarte las notificaciones. Por último, vamos a hablar de las conclusiones. Si bien es cierto que a lo largo de este vídeo hemos tratado de entender por qué la inteligencia artificial está de moda y por qué han tenido éxito estos proyectos, además de hablar de todos estos proyectos que la verdad es que tienen un potencial inmenso, también hay que tener en cuenta que hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Porque la inteligencia artificial tiene el gran potencial de cambiar sociedades enteras, porque ya hemos hablado de esto antes. Tiene la virtud de ser utilizado para prácticamente cualquier cosa que nos imaginemos. Hablábamos incluso que había redes neuronales que nos permitían crear pinturas y dibujos. Estamos hablando del potencial brutal. Sin embargo, el hecho de tener todo este potencial para el beneficio de la humanidad, para el desarrollo de los proyectos, tiene una gran contra. Y es que, al igual que tiene gran potencial para hacer el bien, en unas manos mal utilizadas, se puede convertir en una herramienta que puede hacer muchísimo daño. Desde Programa desde cero, nosotros creemos que la tecnología tiene que ser desarrollada para el beneficio de la humanidad, y muestra de ello es que hemos hablado de proyectos que son buenos y chulos, que os pueden llamar la atención y que os puede servir para sentiros inspirados. Sin embargo, para nada estamos de acuerdo en que estas herramientas se utilicen para fines malévolos, egoístas, etcétera, etcétera. Con todo esto, espero que este podcast te haya llamado la atención, te haya aclarado bastante por qué a día de hoy la inteligencia artificial está de moda, además de haber explorado la línea de proyectos que se pueden hacer de inteligencia artificial a lo largo de este podcast. Y nada, si te ha gustado, dale la manita arriba. Espero que te hayas suscrito, si no te invito a hacerlo. Y también me gustaría mucho, si has escuchado hasta el final del vídeo, me digas cuál de los proyectos te ha parecido más interesante y cuál crees desde tu punto de vista que tiene más potencial. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast. Un saludo y lo de siempre. Recuerda que hacker, programador, empresario, creador, diseñador, full stack, desarrollador de inteligencia artificial, lo que tú quieras, no se nace, se hace. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.